optado un título que es monaguillo, que es por culpa del que yo soy fraile, ¿verdad? Porque era monaguillo de las Carmelitas Descalzas de mi pueblo, y es un título que creo que no me van a quitar, ¿verdad? Y luego yo soy fraile por culpa de una galleta María Fontaneda, porque cuando conocí el primer monasterio de Carmelitas Descalzos en las Batuecas, y la comida era tan simple, tan así, que yo he sido siempre muy goloso, y una vez en la servilleta, debajo de la servilleta de mi lugar donde estaba, apareció una galleta María Fontaneda que nunca supe quién puso. Y entonces, por la alegría que me dio aquella galleta María Fontaneda, yo dije, algo me está pasando muy raro, no se lo voy a contar a mis amigos. Nosotros estábamos en el fútbol, en dos cosas muy espirituales, que eran el fútbol y las chicas. Andábamos en esas dos cosas espirituales. Y aquella galleta María Fontaneda me sorprendió con una... Yo tengo que explorar qué está pasando aquí y qué sucede en este lugar donde la gente tiene una vida tan sencilla y donde hay una alegría que yo quiero descubrir de dónde nace, ¿verdad? Entonces, por culpa de la galleta María Fontaneda, hay muchas otras cosas, pero es muy significativo que lo simple te hace conectar con lo más importante en tu vida. Y también cuando fui nombrado provincial, digo estas dos para completar la presentación, cuando fui nombrado provincial, que nunca imaginé, pues entonces el secretario provincial, que es un hombre muy, muy especial, ¿verdad? Un hombre encantador, antes de empezar a reunirnos para ver qué había que hacer, me dijo, espérate que te voy a leer una cosa que tengo aquí. A mí siempre me han llamado Miguelito. Entonces él sacó una viñeta de Mafalda y me enseñó la viñeta donde Mafalda habla con Miguelito. Y le pregunta a Miguelito, Miguelito, ¿qué planes tenés para los próximos meses? Y Miguelito responde, vivir. Y se va, contento de su respuesta, y Mafalda dice, tan chiquito y tan organizado. Y una vez que me leyó la viñeta, digo, ahora podemos empezar la reunión, ¿verdad? Entonces, la idea es, a veces, en tantas organizaciones, tantas cosas como llevamos, se nos olvida vivir. De vivir, de aprender a vivir, de lo que hablan los místicos y de lo que habla el Papa en la Evangelii Gaudium, es de recuperar la capacidad de vivir y de disfrutar de las cosas más simples de la vida, del don de Dios. De esto va la espiritualidad y de esto va el mensaje de los místicos, ¿verdad? No va de cosas extrañas, va de enraizarse y anclarse en la vida, pero saneando nuestra forma de acercarnos y de mirar la vida. Hay dinámicas que necesitamos sanear y purificar en nosotros para disfrutar, ¿verdad? Entonces, aprender a vivir. Os voy a sugerir algunas intuiciones, algunas ideas, tomando como base la Evangelii Gaudium, que ya la habéis leído, la hemos trabajado, le hemos dado vueltas. Vamos a introducir en la Evangelii Gaudium, en algunos aspectos, en algunos puntos de la Evangelii Gaudium, a Teresa de Jesús. Tiene mucha conexión, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar a Teresa de Jesús y al Papa Francisco como en un diálogo, invitándonos a discernir y a descubrir cómo ser mensajeros con frescura, con viveza, de lo que significa Dios en nuestra propia vida, ¿no? Cómo renovar esta experiencia de Dios, ¿no? Dentro de los objetivos pastorales de la diócesis estaba la Evangelii Gaudium, la pastoral familiar y el año teresiano y la vida consagrada. Entonces vamos a coger estas dos realidades dentro del plan Evangelii Gaudium y año teresiano. Tenéis en el esquema, dentro de la presentación, vamos a detenernos sobre todo en la presentación, en esos puntos que tenéis al principio, y luego, sobre todo, en el mensajero, que está a la vuelta, en la página de vuelta, ¿verdad? Para no hacernos muy, muy extensos y que pueda haber diálogo después al final, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a empezar a trabajar o a coger esta idea de la mistagogía, que es cómo entrar en una experiencia, que es de lo que se trata. Yo tengo un hermano que es deportista
y es entrenador de atletas. Me llama la atención que es un hombre agnóstico y seguramente es el que tiene mejor corazón de los 5 hermanos que somos. Es un tipo encantador. Y mi hermano, que no está metido en estas cosas de iglesia, me dijo: me gusta mucho lo que está diciendo el Papa. Y yo dije: uy, entonces le está escuchando. Qué curioso, ¿cómo es que mi hermano, que está fuera de este ámbito, escucha lo que dice el Papa? Se ve que la palabra, la frescura o lo que está diciendo el Papa está tocando el corazón de personas que están como fuera de nuestros ámbitos de iglesia. A veces algunos piensan que está tocando casi más a los que están más allá que a los que... Bueno, pues me llama la atención porque él hablaba de que lo que le provoca de la palabra del Papa es la humildad con la que presenta su mensaje, como que el envoltorio con el que él presenta lo que dice es sugerente, pero esa misma humildad con la que dice lo que dice provoca una escucha. Vamos a ver que Teresa de Jesús, una de las palabras que más repite en sus escritos, ya sabéis qué palabra es la palabra humildad. Habla de humildad y vive en su propia historia una actitud de humildad que es fundamental para nosotros, para hacernos receptivos. Nosotros que queremos entrar en una forma de conectar con Dios y con lo verdadero de Dios, necesitamos, para convertirnos en testigos, que es una palabra que se repite mucho en la Evangelii Gaudium, ser conducidos a una experiencia en la que conjugamos 3 verbos: ser engendrados, gestados y dados a luz. Son verbos que tienen mucho que ver con el lenguaje de los místicos. Yo necesito ir a un lugar de mí donde dejo que me engendre de nuevo, me geste y me dé a luz, siguiendo los pasos de Jesús. ¿Por qué? Porque yo necesito recuperar la frescura en mi vida, la sensación de respirar, la sensación de conectar con una fuente en este momento de mi vida. Sea lo que he vivido en el pasado, yo necesito reencontrarme con una forma de vivir que me haga renacer en este momento. Dicen que es el mayor poder del ser humano, es el de renacer. Ponerme a la escucha de una verdad que me haga pronunciar una palabra que suene a verdadera. Necesitamos mucho que la palabra que brote de nosotros sea sincera, auténtica, verdadera. No necesitamos decir palabras muy compuestas, no necesitamos hacer un discurso brillante, necesitamos que nuestro discurso conecte y sea verdadero. Yo por eso necesito perder el miedo a desaprender. Si algo van a decir los místicos es que nos hace mucha falta desprendernos y desaprender cosas que nos impiden aprender lo más importante, pero nos da mucho miedo el soltar para escuchar. Veremos que una de las actitudes que nos invitan a vivir los grandes místicos y Teresa de Jesús es la escucha. Necesitamos hacernos receptivos. ¿Para qué? Para recuperar el amor primero. El título de la propuesta que os hago es recuperar la frescura de los orígenes, el amor primero. Teresa de Jesús va a hablar de que hay que rescatar la centellica. La centellica tiene que ver con el amor, cuando una persona conecta con aquello que le da vida y le hace sentir que su vida, siendo la que es, buena. La vida espiritual comienza cuando una persona acepta que su propia historia es digna de vida. No empieza el camino espiritual si una persona no se siente mirada de forma que acoja y viva con gozo su propia dignidad. El gran mensaje de Teresa de Jesús es la invitación a entrar en un castillo interior que no está lejos, no está en un país extraño, no está lejos de tu casa y de tu jardín, ¿no? El gran mensaje de los grandes autores espirituales y de Teresa de Jesús es que, curiosamente,
ese lugar que tú anhelas y que tú buscas está dentro de ti. Este va a ser el gran mensaje de Teresa de Jesús. Para que brote de nosotros una palabra que sea una palabra viva, una palabra que suene auténtica, yo necesito entrar en ese lugar. Recuperar, dice Juan de la Cruz, las frescas mañanas, cuando una persona conecta y es capaz de madrugar por algo que merece la pena. Muy bien, pues necesitamos recuperar una hermenéutica de la bondad, decía el provincial de los jesuitas de España, la bondad de la duda sobre nosotros mismos y la maldad de culpabilizar siempre a los otros. Los místicos nos van a confrontar con la verdad, nos invitan a acoger que uno necesita dejarse cuestionar, no para culpabilizarse, sino para dejarse atravesar por la verdad y no pasarse la vida culpabilizando a otros, responsabilizando a otros de los males de mi propia vida y de la vida de los demás, ¿no? Parece una hermenéutica o una pedagogía que nos hace como mucha falta, ¿verdad? Ser tan sinceros, tan auténticos, que nos dejemos atravesar por este desafío, ¿verdad? Bien, necesitamos, dice el Papa, un discernimiento evangélico. Nos pasamos la vida haciendo diagnósticos de cómo está la situación, de qué nos está pasando. Nos gusta evaluar y decir qué está sucediendo en nuestro mundo. Necesitamos pasar del diagnóstico y dar un paso y arriesgar, comprometernos, que nuestra, ¿verdad? Dice él, hay que meterse en el lío. Va a ser también una palabra de los místicos. Hay que aventurar la vida. Tu vida necesita dar un paso en riesgo. Si no hay riesgo, no hay descubrimiento, dicen los místicos. Y tú necesitas la vida, pasar a la otra orilla y seguir en camino, ser una persona que está en camino. Nos llama la atención del texto del Papa la clarividencia desengañadora y discernidora. Decía Teresa de Jesús que somos amigos y vivimos en comunidad, vivimos en familia para desengañarnos. Decía, no somos amigos para darnos una palmada en el hombro, sino para ayudarnos a buscar la verdad, para intentar atinar con aquello que en mi vida necesito que se reconstruya y que se encamine. El texto del Papa nos da en algunos puntos claves que nosotros necesitamos acoger. Igual que la palabra de los místicos, de Teresa de Jesús. Si la leemos, y va a ser estas palabras que voy a compartir, van a ser una invitación a acercarnos y leer el texto de Teresa. Entonces, dejar que esta palabra toque en aquellas realidades nuestras que necesitamos reavivar y reconstruir. Cuenta Eduardo Galeano que había un cacique gordo, quieto y callado del Chaco paraguayo al que le mandaron un misionero que predicaba muy bien. Y le dijeron, vaya a predicar a este hombre sabio, que tenía fama de sabio. El predicador predicó y el gordo quieto le escuchó, ¿verdad? Y todo el mundo estaba pendiente a ver qué decía. Cuando terminara la predicación, era un afamado predicador. Todo el mundo a la escucha. A ver qué dice el gordo, sabio. Y el sabio dijo, eso rasca. Y rasca mucho. Y rasca muy bien. Y sentenció, pero rasca donde no pica. La sensación de que nuestros discursos a veces rascan donde no pica y que son palabras a veces hermosas, pero ¿cómo escuchar bien para percibir qué es lo que pica? Está muy feo expresado, pero ¿dónde está la necesidad, el grito? Que esta es la invitación que hace el Papa, a auscultar bien, y esto lo hacen los místicos de una forma preciosa,
porque ellos mismos se han descalzado para entrar y percibir la entraña del tiempo presente. La mística, voy a hablar de esto, la mística y Teresa de Jesús es una mujer enraizada en la tierra. Nada que ver la mística con gente huida o evadida. Se ha maltratado mucho la espiritualidad. La espiritualidad no tiene que ver con buscarse a sí mismo en mundos imaginarios. Tiene que ver con entrañarse en la realidad y escuchar bien qué está latiendo más al fondo. Hay que hacer lo que hace el médico con el fonendo. Hay que escuchar la entraña, primero la que llevas tú dentro de ti. Hay que aprender a escucharse por dentro. No se aprende uno a escuchar si no es capaz de escuchar sus propios ruidos. A veces queremos hacer silencio y saltamos por encima de lo que chirría, de lo que nos duele. No se puede hacer silencio si una persona no tiene paciencia para escuchar lo que no es agradable de escuchar, en ti y en los demás. La buena escucha lleva a saber ir más allá de lo que no es agradable escuchar, de ti y de los demás, y también de Dios. Vamos a ver que la oración es un camino de perseverancia en la escucha de los silencios de Dios y de lo desconcertante de Dios. Teresa de Jesús se pasa años de su vida perseverando en el deseo de escuchar a Dios y de comprender lo que no es fácil de comprender, ¿no? Entonces nosotros queremos conectar desde la escucha con qué necesidad y qué deseo profundo hay en nosotros y en nuestro tiempo. Es fundamental hacer una buena inmersión en la entraña de este mundo. Y esto va a ser la mística y esto es lo que nos pide el Papa. Pero el desafío de la Evangelii Gaudium es que nosotros somos los destinatarios primeros, que nosotros no estamos ante todo buscando verdades con las que enchufar a los demás, sino que lo primero de todo es situarnos como aprendices, como gente que recibe con una receptividad elegante, noble, ¿verdad? Dice un monje oriental que el verdadero sabio toda la vida es un principiante. El verdadero sabio toda la vida es una actitud de dejarse enseñar. Esos son los sabios, los que saben escuchar y se dejan enseñar de cualquiera. Y el mejor maestro es aquel que mejor escucha, que está conectado con la necesidad de aprender, porque sabe que la vida es un misterio que siempre está por desvelar, ¿verdad? La persona que es sabia descubre que la vida está siempre naciendo, renaciendo. Y de hecho la persona, esta es una de las intuiciones teresianas más bonitas, la persona que descubre a Dios, que experimenta a Dios, nunca presume de haberlo descubierto, porque sabe que le queda por descubrir lo que no imagina. Por tanto, si queréis saber, dice Teresa, si es verdad que una persona ha experimentado a Dios, mirad si es humilde, ¿verdad? Fijaos, es una clave de discernimiento fundamental. Primer desafío, por tanto, de laicos, religiosos, consagrados, de gente que quiere ser evangelio vivo, es que yo soy el destinatario de ese evangelio. Yo tengo que ponerme a tiro. El Señor le dijo a Santa Catalina, hazte capacidad y yo me haré torrente. ¿Cómo hacerse capacidad? ¿Cómo situarse así? ¿Verdad? Entonces, vemos que en el texto del Papa hay un discernimiento y una clarividencia desengañadora. Nos desengaña y nos invita a dejarnos evangelizar, a que yo sea el que me dejo atravesar por el Evangelio. Ayudar, y que tiene mucho que ver con lo que es el corazón de la Evangelii Gaudium. 3 palabras: aprender, simplificar y perseverar. La necesidad de estar en una actitud de aprendizaje permanente, la necesidad de simplificar, porque la vida se nos va haciendo compleja
y vamos a veces dejándonos de dónde está la unidad especial que nos ayude a unificar la mirada y perseverar. Una invitación permanente a perseverar, a no detenerse, a continuar en un ejercicio de continuo descubrimiento, ¿verdad? También nos llama la atención de la Evangelii Gaudium un optimismo intenso, esperanzado, desafiante, denunciador. La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Ser alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y la belleza. Nos invita a creer que la palabra tiene una potencialidad impredecible. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, aun en medio de nuestro no saber, cuando hablamos tanto de crisis, de horizontes que no son claros, el Papa nos invita a pensar que la palabra de Dios abre senderos y abre caminos que no llegamos a imaginar o a sospechar. Y nos invita a este optimismo, a dejar que la alegría sea la que inunde los pasos que damos a pesar de las dificultades. La santa es una mujer que se trabaja a sí misma en la alegría y en el sentido del humor. La santa le dice a sus hijas: pena y melancolía no la quiero en casa mía. Lo primero que las carmelitas, cuando vas a un convento de carmelitas fundado por ella,